Ya atravesaste elecciones donde, bueno, ya sabemos los resultados con la lista bueno, en la que vos estabas, qué porcentaje sacó y qué porcentaje sacaste vos, y sabemos de lo que es las campañas electorales sucias que lamentablemente en Chivilcoy suceden. Va a ser otra y quizás va a ser por lo menos mucho más complicada que la vez anterior, porque quizás tenés muchas más posibilidades de llegar a la intendencia, ¿no? ¿Cómo te preparás en ese sentido? Y digo, basándonos en tu, digamos, eslogan de campaña, ¿no? Que es el perder el miedo, y no es nada más que de inseguridad, vos lo explicaste bastante bien, que es el tema hasta de la participación, ¿no? Vamos a decir que fuiste invitado por sindicatos, donde obviamente quieren o apoyan tu candidatura, ¿no? Justamente, mira, cuando hablamos de perder, de volver a vivir sin miedos, es sin miedos a la inseguridad, por supuesto, ¿no? Como tema central, pero también sin miedo a pensar distinto, sin miedo a militar en un espacio que no coincida con tu patrón, con quien te paga el sueldo, porque si nosotros tenemos la suerte de ser gobierno, todos los empleados municipales, y debería ser así desde siempre, van a poder ir al acto político que quieran, por supuesto, fuera de su horario de trabajo. Mientras cumplan el horario de trabajo, van a poder ir a pegar carteles para quien quieran, a poner pasacalle para quien quieran, a doblar boletas para quien quieran, sin ningún problema, porque es lo que tiene que ocurrir. Hoy no solo no ocurre esto en el municipio, sino que tampoco ocurre en empresas privadas. Hay empresas privadas que estaban fundidas cuando Randazzo entró de ministro de Gobierno en su momento y que hoy han sacado de la cabeza afuera, que le prohíben a sus empleados que vayan a nuestros actos, que le prohíben que vayan a nuestro local, que le dan todos sus medios al oficialismo para que salgan a hacer campaña, para poner carteles, para poner pasacalles, para romper los nuestros, además, que es un delito. Y son empresas que en su momento, cuando yo era comisario, los dueños me iban a ver a la comisaría llorando porque les había venido un cheque de vuelta o porque un empresario fulano los estaba apretando para que le pague lo que le deben, lo que le debía en ese momento. Y hoy vos los ves que son millonarios y además se abusan de esa confianza que han tenido del Poder Ejecutivo, donde todas esas obras las pagamos todos, no es que se las pagó de su bolsillo Randazzo ni ningún otro funcionario. Y hoy, bueno... ven un solo partido político en Chivilcoy. Yo creo que se equivocan. Se equivocan también los que hacen algún comentario político en algún medio, viéndonos como que estamos peor que hace 2 años. Claramente nosotros estamos mucho mejor que hace 2 años. Yo competí, como bien decías vos recién, con una lista de 5 puntos y Fabio, como primer candidato a concejal, sacó 34,2. Fíjate vos lo que estoy diciendo, ¿no? Eso no lo vamos a ver nunca más en la historia, creo, por lo menos mientras estemos vivos. Y otros referentes que tuvieron 40 y pico de puntos en su partido nacional, acá sacaron 14. Entonces, sería bueno que venga algún genio de la matemática y explique por qué ahora, teniendo uno solo de los referentes nacionales, porque en ese momento estaban Massa y Macri juntos, y ahora tiene la mitad, pueden estar mejor posicionados que yo. La verdad que no lo entiendo, que además ahora el candidato soy yo, que soy quien la gente viene pidiéndome hace un montón de tiempo que me postule para intendente. Muchos me cuestionaron que en el 2011, en lugar de postularme para intendente, me postulara para diputado. Entonces, claramente es un manotazo de ahogado de algunos oficialistas que no quieren perder lo que tienen, no quieren perder los privilegios, y bueno, comentan, mandan a escribir. Por supuesto que va a ser una campaña contestándote lo que me preguntabas, muy complicada, porque hay mucha gente que acaba de perder, y no solamente los empleados públicos, van a perder empresarios, van a perder gente que se ha enriquecido cobrando mucho más de lo que valen las cosas, va a perder gente que ha sido beneficiado con obra pública que no hizo y que cuando se derrumbó lo perdonaron, va a perder gente que le vendió algún bien a la municipalidad a través de testaferros y lo cobró 6 veces más de lo que lo tendría que haber cobrado. Entonces hay un montón de gente que va a ser perjudicado en esto, y seguramente esa gente va a poner plata y va a mandar gente y va a mandar a ensuciar a los demás, pero yo estoy muy tranquilo. ¿Sabes por qué, Caro? Ahí me pueden cuestionar en 29 años y 10 meses de policía 2 declaraciones periodísticas, que es lo que me cuestionan. Una que hice en el caso Pomar, donde dije que se estaba investigando lo que pasaba, que no se descartaba nada, incluso con el padre de familia, que después, bueno, un mes después se estableció otra cosa y todos supimos lo que pasó. Y otro caso en Lanús, donde yo cuento lo que ocurrió, lo que había pasado hasta ese momento. Con un colectivero. Con un colectivero que lo había matado, bueno, de un policía de otro lugar que no trabajaba conmigo,
persiguió a una persona y la detuvo, y 2 años después ese policía en el juicio dijo que no estaba seguro si era el autor y quedó en libertad. Ahora, ese policía trabajaba en Campana, yo era jefe departamental de Lanús. Lo que hice yo en ese caso fue ir a levantar el paro de colectivos, ofreciéndole seguridad a los colectiveros, y contarle a la prensa lo que se había investigado hasta ese momento. Eso es lo único que me pueden cuestionar a mí en 30 años de policía y 3 años y algo que llevo de diputado. A cualquiera de los que pasaron por alguna función ejecutiva de Chivilcoy, hay 2000 cosas para cuestionarles y muchísimo más graves. Y donde está en juego el dinero de todos nosotros, fundamentalmente. Entonces creo que si van a ir a una campaña sucia, y los más perjudicados van a ser ellos, porque yo tengo mucha información y además no me la voy a callar. O sea, vos sabés que yo voy a hablar y cuando entre a la municipalidad, por supuesto que la voy a investigar para atrás. La corrupción va a ser investigada sin ninguna duda porque es una obligación que tenemos todos los políticos. Pero eso es lo que quiere la gente también un poco, ¿no? Porque, o sea, uno camina por la calle y todo el mundo sabe, o sea, te lo comentan claramente que son las cosas que no cierran o que por lo menos parecen irregulares, y eso es lo que quiere la gente, no solo que se denuncie o que se diga, sino que realmente la justicia también actúe, ¿no? Mira, la corrupción va a ser investigada claramente. Acá hay funcionarios municipales que entraron en el 2004 sin auto, sin casa y pagando alquiler, y en algunos casos yéndose de la casa que alquilaban porque no le podían pagar el alquiler, y hoy son millonarios. Bueno, si se puede demostrar que han cometido algún ilícito, por supuesto que va a ser denunciado. Eso es claro. O sea, nosotros debemos ser, los funcionarios públicos debemos ser ejemplo de los demás, porque si no se da vuelta a todo. O sea, es el mundo del revés. Si alguien compra un bien que en San Pedro vale 200 pesos y acá nosotros los pagamos 1.300, nos van a tener que explicar por qué. O sea, ¿por qué? Si tenés a 150 kilómetros un lugar donde lo pagás 200, lo pagás 1.300 en Chivilcoy, ¿no? Hay un montón de situaciones que claramente, una vez que estemos en la municipalidad, vamos a tener los números claros y vamos a denunciar, pero además, lo que sí sabemos que nos van a atacar desde todo punto de vista, de donde puedan, van a inventar, como hicieron con un montón de dirigentes. Fíjate lo que le hicieron a Narváez en el 2009 cuando sabían que perdían con él, ¿no? Lo llevaron a declarar por la efedrina 2 días antes y después terminó la elección y fue absuelto. O sea, pero, o sea, son capaces de cualquier cosa, lo sabemos, y bueno, pondremos la cara. O sea, yo puedo explicar todo. Hace 25 años que vivo en la misma casa, soy chivilcoyano, nací en Chivilcoy, no nací en Pergamino y me vine a Chivilcoy por esas cosas de la vida, nací en Chivilcoy. Y algunos me cuestionan que me fui a vivir a San Pedro. Me fui a vivir a San Pedro porque fui comisario en San Pedro, porque trabajaba las 24 horas, y sí me ofrecieron ser candidato a intendente, por supuesto, es un honor para mí. Y bueno, nunca pensé en aceptar porque, como te dije antes, yo quería llegar a la máxima jerarquía en la policía, y además porque de San Pedro volví a Chivilcoy. Si me hubiera quedado viviendo en San Pedro es una cosa. Ahora yo de San Pedro vine a ser comisario de Chivilcoy, volví a mi casa, a la misma casa que te mencioné antes, y por supuesto que quería seguir viviendo acá, y tengo mis hijos acá, y tengo mis hermanos acá, tenía a mis padres acá en ese momento, y de ninguna manera pensaba ser intendente en otro lado, ¿no? Obviamente cuando uno se mete en la política, sobre todo en lugares, en espacios así que estaban tan concentrados, por lo menos desde el oficialismo, ¿no? Del Frente para la Victoria, y que viene otra persona a tener posibilidades de llegar, y obviamente que ellos, como vos decías, ¿no? Hay tanta persona trabajando del Estado que obviamente le complicaría la situación. ¿Qué cosas no estás dispuesto a negociar o te generan miedo y que decís, bueno, yo con esto no quiero que se exponga o que se use? Porque vos lo estás diciendo, yo tengo mucha información también, entonces si me juegan una mala pasada voy a responder. Y lo sabemos hace rato, porque lo hemos visto en reiteradas oportunidades, estas cosas que trascienden o que te quieren involucrar en hechos que no tienen nada que ver y que después solo decantan por su propio peso, ¿no? Pero ¿qué cosas estás dispuesto a no negociar o qué es algo que te genera miedo y que no vas a querer que pase? No, miedo nada. O sea, por supuesto que uno entiende que en una campaña política el candidato soy yo, el que va a debatir y el que va a estar en cualquier situación, y el que van a decir cualquier cosa debo ser yo. Ya si entramos en temas familiares, que bueno, yo tengo la suerte de tener 3 hijos espectaculares, tengo un matrimonio de 28 años, creo que ni en ese aspecto siquiera podemos empezar a discutir con ninguno de los demás candidatos, pero tampoco quiero entrar en esos temas personales y espero que no entre nadie, porque bueno, si ya entramos en esos temas, estamos hablando de temas que no le interesan a la gente y que además
Los vecinos quieren saber cómo vamos a resolver la inseguridad, cómo vamos a lograr un hospital que haga lo que tiene que hacer, cómo vamos a lograr que las escuelas tengan internet como mínimo, que haya una guardería que no hay acá en Chivilcoy para los empleados. Esta noche, hoy me preguntaste y no te lo contesté, sí, me invitaron varios gremios y todos están muy preocupados porque, por ejemplo, en Paquetá las chicas le tienen que pagar una fortuna a las niñeras porque no hay una guardería donde dejar los chicos. Entonces, gran parte del sueldo se le va en eso y hay un montón de situaciones para hablar y no tanto en temas privados. Depende de quién sea el candidato oficialista, seguramente la campaña va a ir para un lado o para otro. Yo no le tengo miedo a ninguna situación, o sea, personalmente voy a debatir donde sea, espero que no tengan la mala idea de meterse con la familia de nadie, porque ahí sí ya uno no sabe cómo reacciona ni cómo termina, pero de ninguna manera me voy a callar lo que tenga que hablar, porque quien comete un error sabe que en algún momento se lo van a cuestionar, y bueno, si vos cometés un error y sabés que lo estás cometiendo, después tenés que atenderte a las consecuencias. Yo cuando dije que esta persona era el autor del hecho, estaba detenido por autor del hecho por un fiscal y un juez. Si 2 años después sale en libertad, la verdad que yo cuando hago la nota no sé lo que va a pasar 2 años después. Por eso mismo te digo que voy a debatir con quien sea y con la causa en la mano. ¿Crees que van a debatir? Mirá, cuando van perdiendo sí, si van ganando no. O sea, ellos nunca me nombraron a mí, ahora de golpe empezó a aparecer Brito por todos lados, entonces parece que ha cambiado alguna situación. Ellos siempre intentaron por todos los medios y apretando a quienes pueden apretar para que el debate sea con otros candidatos y no conmigo. Pero yo creo que eso no les ha dado muy buen resultado en el 2013 y saben que ahora que la elección es ejecutiva les va a dar peor resultado, porque acá hay 2 elecciones. Las PASO, donde va a estar Randazzo como candidato a presidente, y la general, donde no va a estar Randazzo. Y ellos, para ganarme a mí en el 2013, tuvieron que poner en todos lados, quemar en un asado los carteles que decían Ciudad Ganada y poner los carteles que decían la lista de Florencio. Todavía deben tener varios, de hecho, de los que decían Ciudad Ganada, que no los deben haber podido quemar todavía. Entonces, si no está Florencio, les cambia totalmente la elección. Última, Guillermo, y obviamente refiriéndote ya a la gente, ¿no? ¿Qué le propones a la gente o por qué tienen que pensar en vos como una opción para gobernar Chivilcoy? Porque voy a trabajar seriamente, porque voy a resolver todos los problemas que tiene Chivilcoy, la gran cantidad de obra pública que está demorada desde hace muchos años, como los 7 planes de vivienda. Voy a trabajar seriamente para resolver la inseguridad, para resolver la salud, para que el hospital sea un hospital modelo de verdad. Con todo el dinero que ha ingresado a Chivilcoy, es impensado que un nene que nazca en Chivilcoy tenga que ser trasladado a Azul, a Pergamino, a ciudades que están a 200 kilómetros y donde los padres tienen que estar por ahí mendigando dónde quedarse y demás. Entonces, vamos a trabajar seriamente, vamos a tener un equipo de trabajo extraordinario que lo vamos a presentar con tiempo. Ustedes, por supuesto, que han sido los que siempre me han dado tiempo, van a ser los primeros que lo van a saber, porque las cosas hay que respetarlas, y así como ustedes me han respetado a mí como candidato, yo también voy a respetar al medio de ustedes para que tenga acceso a todos nuestros referentes, posibles secretarios, posibles directores, que voy a reducir en un 50% como mínimo los funcionarios municipales, los funcionarios, no los empleados, y que ojalá el oficialismo resuelva el grave problema que tiene hoy legal de que está fuera de la ley con la cantidad de empleados contratados transitorios. Ojalá que lo resuelva y si no le buscaremos la mejor forma de resolverlo, pero voy a trabajar seriamente. Yo le ofrezco trabajo, seriedad, responsabilidad y humildad, que es lo que lamentablemente no ha primado en este último tiempo, y que el dinero que entra a Chivilcoy va a ser utilizado en las prioridades que tengan los chivilcoyanos, los de San Sebastián, los de Ramón Biao, los de La Rica, los de Ayarza, los de todos los pueblos, y no en caprichos de ningún funcionario mío ni mío, por supuesto. Se me ocurre una última, perdón, pero digo, ¿cómo te gustaría pasar a la historia, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? En caso de, obviamente, llegar a ser... Mirá, primero hay que pasar las PASO y la general, pero solamente como una buena persona y que intentó hacer todo lo que pudo para que Chivilcoy sea mejor de lo que es, sea más tranquilo, sea una ciudad eficiente, que todo lo que es público y que es manejado por el municipio funcione como tiene que funcionar. Mirá, hoy yo tengo que ir a renovar el carnet ahora en estos días, y la verdad que lo que se escucha de cualquier oficina del municipio son solamente quejas y mala atención. Entonces, bueno, hay que resolver un montón de situaciones. Los empleados del Corralón que van a poner pasacalle tienen un sueldo y los que no van a poner pasacalle tienen otro. Y así como te digo esto, te podría decir 2 horas tendríamos que estar hablando de todas las deficiencias que tiene hoy el oficialismo. Los empleados municipales van a ganar lo mismo, sean radicales, del FAP, peronistas o del espacio que sean. Y es lo que tiene que ser.
Cada uno tiene que ser valorado no por su trabajo, no por lo que hace cuando sale de su trabajo. Después, bueno, el que quiera participar en política, por supuesto, va a poder participar, el que quiera estar con nosotros estará y el que quiera no. Pero me alcanzaría con que me recuerden como una buena persona que quiso hacer lo mejor por Chivilcoy. Muchas gracias. Gracias a vos.